compartir con Manuel. Manuel, bienvenido a la tercera sesión del Encuentro Nacional de Centros de Ciencia. Muchas gracias, Daniel, Valeria, muchas gracias por la presentación. Pues nada, un placer estar aquí con colegas. Muchos de ustedes los he conocido en diferentes escenarios, desde haciendo centros y sociedad hasta en algunos encuentros. Yo voy a seguir la gramática de estos encuentros y proponerles unas cuestiones, espero lo más argumentadas posibles para que les den insumos para discutir y problematizar el papel de los centros de ciencia en nuestros contextos. Les voy a pedir que en estos 20 minuticos, pues nada, se tomen el tiempo de escuchar mis argumentos. Sé que estas interacciones virtuales son un acto de fe. Voy a suponer que ustedes están ahí escuchando y tomando nota. Y ojalá, pues luego de mi interacción podamos profundizar algunas cosas que queden sueltas o algunos callos que de golpe pisé, que puedan necesitar un mayor desarrollo. Bueno, voy a permitirme compartir una presentación que tengo para que comencemos la discusión. ¿Ahí están viendo una pantalla o están viendo dos? Solo lo pregunto para saber si me estoy chiviando. Una. No, solo una. Una, buenísimo. Bueno, aquí el argumento central que les voy a proponer es pensar los centros de ciencia, y es una hipótesis de trabajo, pensarlos como construcciones sociales. ¿Y qué significaría esto de construcciones sociales? Pues primero que considero que los centros de ciencia tal cual los conocemos o como se han entendido en la política pública colombiana, pues creo que tiene una oportunidad gigante en la medida en que se entienden como constructores de sociedad, como reconstructores de sociedad. Y son construcciones sociales porque se tejen en los territorios con los actores locales, con los intereses locales, con la política local, con la economía local. Es decir, uno debería esperar una gran diversidad de centros, no un único modelo de centro de ciencia, porque pues están situados porque se tejen con esos actores, intereses, economía, política de los territorios. Y voy a defender este argumento durante mi conversación, mi corta conversación, de cómo se convierten en constructores, cómo son construcciones sociales. Bien, para eso voy a tratar dos temas, unos que ya ustedes conocen, que solo es para recordar un poco el contexto de lo que ya sabemos, que ya está muy argumentado y ya lo sabemos hoy, de los problemas que han tenido los modelos que se popularizaron de centros de ciencia en la década de los 90 y 2000. Y la otra es una cuestión que tenemos que problematizar como centros de ciencias, y si no regresamos a la normalidad, es decir, si no pensamos que esto fue un paréntesis y la normalidad o eso que llamábamos normalidad, pues ya no va a existir. ¿Cuál es el papel nuestro de centros de ciencia y qué desafíos nos propone eso? Bien, empecemos con esta idea de dinosaurios y elefantes blancos. Bien, esta es una idea propuesta por un museólogo que tiene de hecho formación de arquitecto, un inglés que se llama James Bramble, que propuso por allá en la década de los 90 un artículo
que salió publicado en una revista que seguramente ustedes conocen, Public Understanding of Science, Entendimiento Público de la Ciencia, que propone una idea que en su momento fue muy disruptiva frente a la crítica de los escenarios que se popularizaron en la década de los 90 y 2000 y los tildó de dinosaurios y elefantes blancos. Se refería a estos modelos, que se extendieron por todo el mundo con formatos de cine gigante, con grandes construcciones, con un paradigma de eduentretenimiento, que se convirtieron en una industria global y que se convirtieron en una suerte de propuesta de lo que deberíamos ser en el siglo XXI, ¿no? Bradford propone el argumento de los dinosaurios, llamando la atención, usa la metáfora de los dinosaurios para referirse a la fragilidad que tienen estos grandes animales en términos de su posible extinción frente a un cambio repentino en condiciones socioculturales, políticas y económicas. Entonces usa esta metáfora de la extinción de los dinosaurios para señalar, ojo, cuando construimos estos escenarios de estas dimensiones, también construimos escenarios que son muy frágiles a los cambios repentinos de condiciones socioculturales, políticas y económicas. Y eso, pues si bien ya había sucedido, porque estos escenarios empezaron a tener crisis en todo el mundo, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, porque pues cualquier cambio en las condiciones socioculturales, políticas y económicas los pone en crisis. Y de otro lado, los tilda de elefantes blancos, porque sus altas inversiones, su operación, su mantenimiento, pues demanda grandes recursos y además en paralelo a que estos escenarios se posicionaron para mostrar ejercicios de entretenimiento asociado a controles activos, juegos en línea, robótica y demás, la industria de entretenimiento domesticó estas tecnologías y yo ya no tenía que ir a estos centros de ciencia a vivir una experiencia de controles activos o de robótica o de juego en línea. En definitiva, el argumento de James Bradford es este modelo de centros de ciencia es caro construirlo, es caro mantenerlo, es caro renovarlo. Y esto, pues ya tuvimos evidencia empírica de esa circunstancia, ¿no? Fue muy popular la crisis del 2005, esta es una publicación de Semana de Maloca, donde pues se alertó de la crisis de mantener este escenario con las dificultades que implica tener un escenario como estos. Pero mal de mucho consuelo de tontos, pues es que esto no solo pasó en Colombia, pasó en Valencia con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ¿no? Tuvieron que liquidar la mitad de su nómina porque no habían recursos para mantener esta estructura. Pero también pasó en los Estados Unidos, donde pues esto se popularizó en todas las ciudades y, por ejemplo, el Detroit Science Center tuvo que cerrar sus puertas en la ciudad de Detroit, imagínense. Tuvo que cerrar sus puertas por los costos que implican estos escenarios. Y bueno, en medio de la pandemia, en la pandemia que vivimos, pues los centros de ciencia están en realmente una crisis, ¿no? Una crisis de mantener su nómina, de mantener su estructura y de mantenerse a flote con una necesidad de
poner a funcionar una estructura que ya no puede ser visitada o que no pudo ser visitada. Entonces, imagínense los costos que implica este ejercicio. Bien, pero más allá de esa construcción y de esa estructura y de esa idea de dinosaurios y elefantes, pues hay una cosa que pasó y que sería importante reflexionar en términos de este argumento inicial que yo les propongo, que son construcciones sociales, es decir, que están tejidos con el territorio, los intereses y las ideas que se configuran desde los diferentes territorios. Y es que en la década de los 80, pues aparece una cosa que es muy interesante y es que el exploratorium, que es el paradigma sobre el cual se popularizan estos escenarios de centros de ciencia, empezó a construir un libro de recetas para construir módulos interactivos, una colección que se llamó Exploratorium Cookbook. Y ese cookbook que proponía recetas para construir centros de ciencia, pues le permitió a muchos escenarios en el mundo construir sus propios artefactos interactivos o sus propias exposiciones, con una ingenuidad que es bastante curiosa, y es que suponían una suerte de neutralidad en esos artefactos o en esas experiencias. Olvidaban que estos objetos y estas experiencias también tenían imaginarios de cuál era la ciencia importante o cuál era la tecnología importante, para quiénes estaban diseñados, quiénes eran los públicos que interactuaban, etcétera, etcétera. Y entonces, por ejemplo, en muchos centros de ciencia construidos en esta lógica, ustedes seguramente pasan por muchos centros de ciencia en el mundo y van a encontrar este tipo de experiencias por todo el mundo porque fueron copiadas del Exploratorium. De hecho, esta que está aquí arriba, bueno, ponemos el señalador acá, esta de hecho es en un museo en Bangalore, en India, pero ustedes pueden ir a Maloca y lo encuentran, podrían ir a Explora y lo encuentran, al igual que este tipo de experiencias de percepción que fueron configuradas inicialmente en el Exploratorium, pues ustedes las pueden encontrar en cualquier museo interactivo. Este es en Espacio Ciencia Viva, en La Tijuca, en Río de Janeiro, que se popularizaron y que fundamentaron pues una industria de venta de exposiciones y de venta de centros de ciencia llave en mano por todo el mundo, que genera un efecto bastante curioso, ¿no? Que cuando uno entra a estos espacios, uno no sabe en dónde está, ¿no? Son como una suerte de hiperlugares o de no lugares. Es como cuando uno entra a un aeropuerto, ¿no? No hay mucha diferencia entre el aeropuerto del Dorado y otros aeropuertos del mundo, y esa marca del territorio se pierde. Yo ya no sé en dónde dónde estoy. Y eso para los territorios es peligroso porque no hay interpelación y no hay interacción con esos territorios. Entonces, por ejemplo, esta imagen es del Ontario Science Center. Esta es una de las salas de Explora. Este es un museo en Bangalore que tiene una suerte de estética o estructura de la misma manera. Una suerte de escenarios que parecen borrar el territorio o parecen no esforzarse por marcar el territorio, por lo que las feministas nos han enseñado de pensamiento situado. Bien, ¿para dónde voy con estos argumentos? Esto es lo que ya sabemos, lo que hemos estudiado mucho y que hemos identificado mucho de esta industria llave en mano que configuraron el boom de los Science Center en todo el mundo.
De hecho, una de las asociaciones de centros de ciencia más importante del mundo, ASTEC, a la salida de la conferencia, ustedes lo que encuentran es un gran hall de venta de dispositivos de todo el mundo para armar su centro de ciencias. Bien, pero vayamos más allá, problematicemos un poco más eso de estar situado y estar en el territorio. Bien, hoy ya sabemos que sí es posible parar y problematizar los discursos desarrollistas que se amparaban en la imposibilidad de frenar el tren del progreso, ¿no? Esta idea de que ya no era posible frenar el progreso, que lo que teníamos que era mitigar el daño que habíamos venido haciendo históricamente con la combustión y con los residuos, etcétera, etcétera. Pero lo que nos mostró la pandemia es que sí es posible parar y que literalmente el mundo en 3 meses fue suspendido. Eso no se lo imaginó ningún pausteriano del siglo XVIII, que un microorganismo era capaz de mostrarnos lo conectados que estamos y los sensibles que somos con lo que le pasa a otros. Es decir, somos definitivamente un mundo global, un mundo conectado y un mundo que sí puede pensarse y pararse. Voy a pedir que me cierren ese micrófono. Gracias. Bien, entonces, si esa premisa de imposible frenar el tren del progreso se puso en crisis y sí nos dimos cuenta que esa idea de desarrollista de no podemos parar esto y lo que tenemos que mitigar, pues nos debe dar la oportunidad para pensar el papel de los centros de ciencia en nuestras realidades y nuestros contextos, reconociendo que somos un mundo conectado y que debemos ser tan universales como Macondo y tan locales como Macondo. Bien, y hemos venido entendiendo muchas cosas en relación a los centros de ciencia. Yo les pongo acá una imagen muy reveladora, es un Bolívar con una peluca afro, es una intervención hecha por Nelson Fori en una exposición en el Museo Nacional por allá en 2010, que la curadora fue Cristina Lleras, que nos hace evidente la invisibilidad de los afro en el relato de nación, que tenemos. Y que más allá de una memoria para preservar, necesitamos una memoria para movilizar, para potenciar lo que sucede en los territorios. Y esto, ¿por qué es importante? Es importante porque el boom de los centros de ciencia nos mostró algo que una colega brasilera, Paula Bonato, señala, y es que los centros de ciencia que se popularizaron son escenarios que parecen sin memoria, que más que reflexión son reflexo, es decir, son reflejo de una interacción de pulsar, de mover, de tocar, pero que muchas veces no generan reflexiones que nos permiten repensarnos como sociedad. Y ese es uno de los grandes desafíos de los centros de ciencia, y es reconocernos como también constructores de sociedad en un país que está intentando
construir eso que hemos llamado paz, y el papel que juegan los centros de ciencia en esa construcción de sociedades clave. Nosotros tenemos una constitución muy reciente, de solo 3 décadas, donde nos empezamos a reconocer diversos y nuestro papel como centros de ciencia sin duda es pensar desde esos conocimientos cómo nos construimos con la sociedad. Hay paradigmas e ideas de estos escenarios que ustedes ya conocen, pero que es importante ponernos en cuestión, y es un centro de ciencia templo, donde hacemos culto a los objetos y contemplamos los objetos, los visitamos. De hecho, usamos una gramática y un lenguaje donde visitamos el centro de ciencia o el museo y no lo usamos, que implica cambiar esa idea de visita a la idea de uso, a la idea de usuario. ¿Qué racionalidad de barbarie han históricamente encarnado los museos? Un pensamiento decolonial desde los centros de ciencia nos diría que somos escenarios donde muchas veces se racionaliza la barbarie, ¿no? Si tenemos que ir a buscar a los incas, tenemos que ir a verlos en un museo, o a los aztecas. Y esa divinidad del objeto de alguna manera también pasa en estas grandes construcciones y en este imaginario imponente que popularizó durante mucho tiempo los centros de ciencia. De otro lado, uno podría decir, bueno, un centro de ciencia escuela que obedece a la tradición que tuvieron los museos de historia natural de formar e investigar, ¿no? La primera casa de los científicos fue el museo, no fue la universidad. Y eso es un elemento clave en términos de los centros de ciencia, sobre todo en la construcción que se hizo en la política, esa idea de centro de ciencia que vincula los Science Center que nacieron recientemente con los museos históricos de colecciones, de investigación y formación que están vinculados a las universidades. Pues sin duda esta idea de escuela también está fuertemente presente en los centros de ciencia, porque existe una idea que es bonita y además dolorosa, que puede estar en la metáfora del cuento del rigor de la ciencia de Borges, ¿no? La idea de los museos de historia natural, un poco guardando proporciones, es la idea de construir un mapa de la dimensión del territorio, donde podamos recoger cada una de las especies, de los elementos, y seamos capaces de construir un catálogo del territorio con el objetivo de preservarlo y de conocerlo. Pero además de esta idea de museo escuela para formar y para investigar, pues existe también la posibilidad de un centro ciencia forum, un escenario donde la agenda y los contenidos no vengan del museo o del centro de ciencias o del escenario maker, sino que vengan de los públicos, que vengan de la gente, que vengan del territorio. Y entonces se descentra el objeto, se descentra la agenda de los centros y los problemas empiezan a ser la agenda del territorio. En esos 3 escenarios transitamos. No existe necesariamente un escenario puro, pero es interesante que ustedes se puedan pensar: ¿somos un escenario templo, escuela, foro? ¿Queremos ser una mezcla de esos 3?
cómo poder materializar que las agendas vengan del territorio y no sean impuestas o configuradas de manera unilateral. Voy a pedir que me cierren el micrófono, no sé quién está, gracias. Bien, para cerrar, miremos algunas preguntas claves para pensarnos, algunas preguntas que tendríamos que, después de este ejercicio que ustedes van a tener, poder reflexionar para qué queremos los centros de ciencia en nuestros territorios. Para mostrar una imponencia de modernidad, para formar en el sentido de conformar masa crítica en el territorio, escenarios donde podamos encontrarnos para discutir situaciones de la realidad del territorio, para qué queremos los centros de ciencia en nuestro territorio. Cómo superar las barreras que impiden el acceso y disfrute de todos. Uno de los grandes desafíos y la gran crisis que han tenido estos escenarios e incluso que podrían explicar las reacciones que en medio del paro nacional tuvieron algunas comunidades de incluso atentar contra estos escenarios, es que no parece que todavía sean escenarios para todos. No solo porque hay barreras económicas, es decir, cuesta entrar a estos escenarios, sino porque hay lenguajes, maneras de comunicar, interacciones que configuran en barreras. El problema de estos artefactos y estas exposiciones hechos como una industria estandarizada es que uno encuentra escenarios donde, por ejemplo, los niños de preescolar, niños y niñas de preescolar no pueden interactuar en el museo porque estos artefactos son muy altos o están configurados con una idea de los visitantes que les impide interactuar. Piensen en las comunidades que tienen alguna dificultad visual, auditiva, etcétera, etcétera. Lo otro es, ¿cuál sería el papel de los centros de ciencia en la construcción de una democracia científico-tecnológica en la que los ciudadanos tengan agencia sobre los conocimientos? Históricamente, en el modelo convencional de producción de conocimiento, la agenda es impuesta por los científicos y es impuesta por los poseedores del conocimiento. ¿Y qué tal que podamos construir una democracia científico-tecnológica donde las comunidades también tengan agencia sobre los problemas que se enfrentan, sobre qué se investiga y qué no se investiga? Porque hoy sabemos que sí, el conocimiento científico es universal, pero los problemas no. Los problemas no son universales. Y ahí hay un desafío importante que los centros de ciencia tendrían que enfrentar. Bien, dejo por ahí, honrando el tiempo que me han dado y pues espero sus cuestionamientos, preguntas o comentarios.